en la minera San Rafael, antes que se llamara San Rafael, comienza en los años de los 40 más o menos. Al principio se explotaba en el método de explotación por medio de Room and Pillar y sublevel stopping. En estos sistemas de explotación existen labores antiguas que aún están presentes en la mina, ya que esta mina aún está en explotación al año 2022. La mina en general fue constituida en 1945 y desde ese año es explotada, pero en 2005 la adquiere la minera Rafaela, que actualmente explota nuevas zonas con mineralización de sulfuro de muy alta ley. La mina desde el año 2007 ha estado en constante expansión y por ello la producción ha sido demasiado grande. Estamos hablando de un 2,2% de ley de cobre insoluble. Y desde el 2007 que se empieza a usar el método Screen Catch Stopping. Bueno, existe un futuro muy auspicioso por la mina, según los sondajes que ha realizado. Eh, Cabe destacar que estos recursos están calculados tanto en bases de sondaje efectuados por la ENAMI, que a la vez están analizados eh, por cobre soluble y cobre total como... perdón, profe. Cabe destacar, profesor, que se identifican 78.962 toneladas de mineral de sulfuro de cobre de una ley de aproximadamente 1,50, 1,5 y insoluble de 12,6 gramos por tonelada de plata. Por esto mismo ha surgido la necesidad de estudiar el método de extracción para los importantes recursos del mineral oxidado de cobre. La ubicación de la mina Rafaela. Bueno, profesor, esta mina está ubicada en la cordillera de la Costa, en la región de Valparaíso, provincia de Petorca, a unos 4,7 kilómetros al sur de Cabildo. Eh, para llegar a esta mina hay que adentrarse unos 3,5 kilómetros por un camino pavimentado hasta la localidad de Peña Blanca y luego por un camino de tierra que se encuentra en buenas condiciones según las personas que han visitado. Son unos 14 kilómetros más o menos por la quebrada del Cobre para poder recién llegar a la mina. Profesor, aquí nosotros junto a mi compañero generamos una carta GAN más o menos desde el 2005 en adelante. Como yo le hablé anteriormente, la minera Rafaela se hizo cargo de esta mina en el 2005. Como ustedes pueden ver, la preparación fue entre 2005 y 2008 más o menos. Tenemos los permisos que se hicieron del 2005 a 2006, los terrenos tenemos del 2005 al 2007 se prepararon. El diseño, la factibilidad, mismo 2005-2007. Los estudios ambientales duraron un poco más, tenemos del 2005 al 2008. El desarrollo de esta mina, como ustedes pueden ver, el agua se realizó mismo también, 2005 al 2008. Energía eléctrica y camino el mismo año. La infraestructura se demoró un poco más en el 2005 y en el 2009. Acá, entre el 2007 y 2008, la mina pudo estudiar que podían sacar mucha más producción y empezaron a utilizar el método de Screen Catch. Yo aquí les tratamos de detallar que se entendiera lo mejor posible. En galería y terreno ya estaban listos en el 2008, fueron 2 años. Y la operación de la mina ya constituida comenzó el 2009 hasta la presente fecha. Los dejo con mi compañero. Bueno, profesor, ¿por qué se hizo la selección del método de Screen? Primero, porque se encontraban más vetas, había muchas vetas y el método más óptimo para la extracción de estas vetas es el Screen Catch Stopping. Ahí como puede ver el top, el top 10 de los métodos que se evaluaron, el Screen Cap queda en primer lugar, debido a que se encontraba mayor cantidad de vetas subverticales y poco potentes. ¿Ya? La caja, la roca, era medianamente competente, por lo tanto, servía mucho para hacer las paredes de los caserones. Y la ley
la ley, como ya nombró mi compañero, era una buena ley para poder hacer esto que sea relativamente, o sea, rentable para el comercio. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, el método. Primeramente, el método se aplica en cuerpos subverticales, eh, donde se extraen los minerales con cortes verticales, sucesivamente de manera ascendente. Eso quiere decir desde abajo hacia arriba. Y el mineral que se va quebrando, que no se va extrayendo, va quedando en el piso para formar una base para poder trabajar sobre ella. ¿Cómo se extrae? Se extraen los esponjamientos, que relativamente van un 40% del material quebrado, que va subiendo. Hay una cantidad importante de mineral que se deja hasta el final de la explotación para hacerle un piso al caserón. Se aplica, bueno, como ya nombré anteriormente, se aplica en cuerpos tabulares subverticales que son las vetas. La inclinación del cuerpo para que se pueda utilizar este método de explotación debe ser más o menos vertical, semivertical, con no mayor a un 55%. Lo otro es que la roca de caja también tiene que tener buenas condiciones de estabilidad para poder hacer, para formar las paredes del caserón, para que estas no se nos vengan encima. ¿En qué consiste esto? ¿O cómo se realiza el screen cap? Se excava por tajadas horizontales de una secuencia ascendente, como la había mencionado anteriormente, partiendo de la base del caserón. Esta va subiendo a través del empujamiento, que es más o menos entre un 30 y un 50%, que se extrae continuamente desde la base. El resto, como les había mencionado, queda almacenado en el baserón, de modo de servir como un piso para trabajar en operaciones de arranque, de perforación y tronadura, como asimismo de soporte del caserón. Cuando el procedimiento de arranque alcanza un límite preestablecido, o sea, que pasa los niveles establecidos del caserón, o básicamente que se llena el caserón, se cesan las operaciones de tronadura y explotación y se inicia un vaciado del caserón para continuar nuevamente, para volverlo a llenar en otra oportunidad. Bueno, la maquinaria que nosotros vamos a ocupar para realizar el método que nos explicaba Brian, por lo general, para la perforación usan máquinas manuales tipo jackleg, como las que ven en la imagen, con barras integrales, aunque también pueden emplearse equipos más grandes de tipo wagon drill o jumbos, como los que siempre estudiamos. Los tiros pueden ser horizontales de 1,6 a 4 milímetros, a 4 metros, o también verticales de 1,6 a 3,2 metros, con diámetros de 32 a 38 milímetros. Bueno, basándonos ya en el método Screen Catch, se utilizan equipos LHD y Damper para la extracción del mineral. Pero como explicaba mi compañero cómo se realizaba este método, nosotros tenemos que hacer un planeamiento del terreno. Y por lo general se utilizan slashers, LHD pequeños o simplemente palas y se puede realizar el trabajo manualmente. Los explosivos que se utilizan en el método se realizan, la tronadura la realizan con ANFO y la iniciación con iniciación no eléctrica. Y para lugares donde exista mayor presencia de agua u otro factor adverso, ya empezamos a utilizar hidrogeles o emulsiones. El manejo del mineral. Para manejar el mineral se realiza un cargueo directo del esponjamiento por el nivel de extracción mediante pequeños carros de ferrocarril y buzones también instalados en la base de los embudos de los recolectores en este caso. Pero se pueden ocupar equipos LHD, como les hablé anteriormente, y damper para el traslado, pudiendo así cambiar rápidamente el lugar de extracción. Es por eso que se utilizan este tipo de maquinaria. Como les hablé también anteriormente, necesitamos nivelar el piso
para seguir perforando después de cada tronadura, dentro del caserón mismo. Para lo que se ocupan los slasher, LHD pequeños y las palas. Después de tronar, eh, se extrae cada tajada vertical y se deben subir los accesos como explicaba Brian. Por eso se tienen que fortificar los accesos con madera. Entre los sistemas de cargueo y transporte del nivel de extracción también se pueden encontrar palas de arrastre, descargando directamente a carros de ferrocarril o camiones y equipo LHD, saliendo directamente a superficie o en combinación con piques de traspaso corto o ferrocarril, camiones y rampas o piques de extracción, perdón. Bueno, la ventilación que se utiliza en este método, eh, el frente de trabajo se ventila inyectando aire desde la galería de transporte, ubicada en la base a través de la chimenea de acceso. Esta se emplaza en unos pilares que flanquean el caserón. El aire viciado se extrae hacia el nivel superior por la chimenea emplazada en el otro pilar correspondiente al caserón vecino, porque son varios caserones como explicaba Brian. La fortificación que se emplean en este método, eh, la roca tiene que ser, o sea, tiene que tener una buena estabilidad y así hace poca necesidad de fortificación. O sea, basta con acuñar de buena manera y si es necesario, un apernado parcial o sistemático de las paredes del caserón. En situaciones ya de mayor inestabilidad se colocan los pernos, como les mencioné, mallas de acero, como ven en las imágenes, e incluso se usa el shotcrete. Bueno, profesor, el vaciado, para poder generar el vaciado del caserón, es fundamental que se haya terminado la labor en su interior. O sea, y que el material presente en el caserón no se pegue por causa de cementación, oxidación, humedad, porque estos factores igual pueden generar peligrosas colgaduras que deben ser destruidas. Lo destruyen mediante el uso de agua, también explosivos a mano. Y claramente lo que les digo conlleva a problemas evidentes de seguridad. Los parámetros que necesitamos para poder utilizar este método. Bueno, las características del mineral tiene que ser un mineral competente, que no se oxide ni cemento, o sea, ni cemente, y es bajo en arcilla. Las características de la roca de caja tiene que ser competente a moderadamente competente. La forma del depósito tiene que ser subvertical. El tamaño de la roca que sale, por así decirlo, tiene que ser angosto, moderado, con un espesor de 1 a 30, de 1 a 30 milímetros, de un largo de 10 metros en adelante. La ley tiene que ser moderada a alta. Bueno, como ustedes saben, existen varios métodos de extracción. Las ventajas que nosotros pudimos encontrar acá, que se generan tasas de producción de pequeña a mediana, hay un vaciado del caserón por gravedad, el método es simple, se ocupa capital bajo, soporte mineral y paredes son bien mínimos, como les explicaba. Los desarrollos son moderados y la recuperación es de 75 a 100% y una baja dilución de 10 a 25%. Tiene una buena selectividad también. Las desventajas que encontramos es que aproximadamente el 60% del mineral queda, por así decirlo, preso dentro del caserón hasta el final, hasta que podamos vaciarlo completamente, que es lo que genera este método de extracción. Como les dije también anteriormente, se generan posibles colgaduras y se puede perder el caserón en ciertas ocasiones si el vaciado no se hace con cuidado. La evaluación económica. Bueno, para hacer la evaluación económica se consideró el precio del cobre. El cobre, estamos hablando de un periodo más o menos de estudio que se hizo en 2016, de $300 la libra. Y el costo de mina ha sido calculado en $20,9 tonelada para las vetas por el método Screenker.
Esto es una estimación realizada por la minera Rafaela. ¿Se me escucha, profesor? ¿Se Sí, escucha? se escucha. Ya. Eh, bueno, y aquí el recuadro indica un poco lo que los estudios de la minera San Rafaela a través de los sondajes se realizó. Como anteriormente había dicho, en mi top 10 de los métodos que se estudiaron, existen donde se realizaban, donde se ubicaban mayormente mantos y vetas. Pero lo que nos convoca a nosotros es el estudio de las vetas que se realiza, que se sacan a través del método estudiado, donde el costo de planta es un 22,9 dólares por tonelada, y también tenemos que agregarle el costo del ácido sulfúrico, que es 11,5 dólares tonelada. La producción y costo del estudio que se hizo en el 2014, bueno, el gráfico es un gráfico doble de producción versus costo. Podemos ver que cuando nosotros tenemos una mayor producción, por ejemplo, en julio del 2014, entre julio y junio del 2014, tenemos una mayor producción, el costo tiende a bajar. Entonces es inversamente proporcional. Podemos decir que es inversamente proporcional, y por lo tanto debe existir una regularización de esto para que para que podamos aplicar bien la explotación a través de este método. Entonces podemos decir que a mayor producción, menor costo tenemos nosotros. Siguiente, compañero. Bueno, aquí lo que le había explicado anteriormente. Los beneficios económicos que tenemos. Bueno, el beneficio económico de la venta, según, o sea, vendida a través de NAMI, de la beta, es un costo de mina del 20 dólares la tonelada, el costo de flete es de 8,5, teniendo un costo total de 28,5. La tarifa de venta es 55,6 dólares la tonelada. Por lo tanto, nos queda una utilidad de 27,1 dólares tonelada. El problema, bueno, el problema mayoritariamente que se produce al hacer este tipo de extracción es netamente económico. Considerando a 300 dólares la libra el precio del cobre, con un costo mina de 20 dólares para la extracción de vetas y un costo de ácido sulfúrico de 82 dólares, tenemos el siguiente recuadro, que tenemos un costo de mina de 30 dólares, un costo de flete de 8,5, un costo total de 38,5, y la tarifa de venta sería 35,4. Por lo tanto, tenemos una utilidad negativa. Como mostraba el recuadro anterior, esto se basa en que tenemos una baja producción y aparte el que se estaba comprando el ácido sulfúrico muy caro. Por lo tanto, hacer este método no saldría rentable. Ese sería el mayor problema del método en la minera Rafaela. Un análisis de un poco de aplicar este método en la minera. Puede ser bastante productivo si existen varios caserones que estén operantes simultáneamente. Algunos en una etapa de vaciado, otros en una etapa de retiro, otros solo en esponjamiento, para estar siempre produciendo y tener una alta producción, porque como mostraba en el gráfico, mientras más sea la producción, menores son los costos. Esto genera un flujo de mineral constante, con alrededor se dejan los caserones entre el 60 y el 70% de mineral para la etapa de vaciado, mientras los otros siguen produciendo. Es un método seguro, igualmente seguro que cualquier otro, no lleva mayores complicaciones. Lo otro, si se aplica un método de la minería a mayor escala que el artesanal, como mostraba, los costos operacionales bajan
a mayor producción. Por lo tanto, el flujo de mineral debe ser súper alto para que nosotros tengamos costos súper bajos. Bueno, profesor, según el estudio que nosotros hicimos con Brian, encontramos una estadística de accidentes fatales. Bueno, en el gráfico, como pueden ver, durante el año 2020, lamentablemente, se produjo el fallecimiento de 13 trabajadores en la industria minera. Es muy importante también señalar que desde el año 2010 a la fecha, como ustedes pueden verlo, la cantidad de trabajadores fallecidos ha descendido consistentemente. De esta manera, los 13 trabajadores fallecidos en el 2020 representan a la menor cantidad de trabajadores fallecidos en un año en la industria, si se genera un análisis a simple vista. En los últimos 10 años han ocurrido 218 accidentes, donde lamentablemente han fallecido 242 trabajadores. Bueno, junto a Brian encontramos un discurso que hizo el director nacional de Serna Geomin, que lo realizó el 13 de octubre. Bueno, ustedes sabrán que el 13 de octubre ahora se decreta Día Nacional de la Seguridad Minera por el hecho de los 33 mineros de la mina San José. Bueno, el don Alfonso Domeico, que se llama el director nacional, eh, entregó un balance sobre los principales avances que ha tenido la industria en materia de seguridad, por así decirlo. Por lo que destaca, como ven en el gráfico, la disminución ha sido de aproximadamente un 75% en la tasa de fatalidad, y lo que ellos quieren generar eh, es llegar al 2050, obviamente a expectativas de cero accidentes fatales. Bueno, nosotros, mediante las bibliotecas de Cerna Geomin virtuales que nos pudo facilitar este trabajo, encontramos justamente un accidente en la minera, donde, bueno, esto pasó el 29 de septiembre de 2014. Lamentablemente esta persona murió. Eh, eh, bueno, les voy a detallar el accidente en sí. Bueno, después de haber realizado trabajos de acuñadura por aproximadamente 20 minutos, dando por concluida la actividad, en el momento que el ayudante de perforista se retiraba del lugar, se produce un repentino desprendimiento de material, cayendo una cuña de roca desde el techo de la labor de aproximadamente 20 toneladas, aplastando y causando la muerte del trabajador, lamentablemente. Bueno, a modo de conclusión, el estudio realizado en la mina Rafaela, eh, a través de los sondeos hechos aproximadamente el 2007, del 2007, eh, dejan clara evidencia que el método más óptimo para la extracción de estas vetas encontradas es el screen stopping. Eh, el único problema que se tiene y que se puede concluir de esto es que eh, para que el cobre sea comercializado, se está comprando el ácido sulfúrico muy caro. Por lo tanto, no es rentable. Y como es una, digamos, pequeña o mediana minera, la producción no es tan alta como para que los costos bajen tanto. Por lo tanto, no se pueden realizar, seguir con la explotación de estas vetas encontradas a través de los sondajes. Eso es básicamente la conclusión a torno general del método Screencat aplicada en la minera Rafaela. Bueno, nuestra bibliografía, para tener un poco en claro, nosotros todo el análisis que hicimos lo hicimos a través de la explotación de recursos de la minera Rafaela, un resumen de memoria para optar al título de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, esto en el año 2016. Estudios certeros y fidedignos del ENAMI
pero básicamente no se han podido aplicar en la minera Rafaela. Esa es la presentación, profesor. Esa sería nuestra presentación, profesor. ¿Aló? Ya, chiquillo. Gracias. Ya, Habían profesor. algunas cositas, algunas observaciones con respecto a lo que presentaron. Eh, Oigan, la imagen del Jumbo, ¿para qué utilizan el Jumbo ahí en el método, en Screen Cage? Profesor. Lo escuché muy bien. ¿Me escuchan? Re poco, pero se escucha. Profesor, ahora sí. Les consultaba para qué utilizan el Jumbo en el método. Para Ustedes generar las tienen una perforaciones. imagen del Jumbo. Sí. ¿Y ese se Bueno, ocupa en la mina? ¿cómo? ¿Ese Jumbo se ocupa en la mina? Eh, es que bueno, lo principal que ellos usaban para la perforación, profesor, eran los jack leg. Y también los un poco más grandes que serían como los wagon drill. O jumbos también le puse yo. Por eso fue la imagen, pero por lo general se ocupa para generar la perforación. Mm, ¿Se escuchó? ¿No? sí, sí, sí. Ah, sí. Es que es difícil ver un Jumbo en un Screen Cage. Muy difícil que haya un Jumbo ahí. Por el tamaño de la galería principalmente. Claro. Y porque, ¿saben por qué otra razón no debería haber un Jumbo metido ahí en un Screen Cage? Es Ujú. porque, ¿cómo lo van a meter por la chimenea para llevarlo a la parte superior? Claro, le entiendo el punto. ¿Eh? Por eso no corresponde ahí la imagen del Jumbo. Una máquina muy grande. El sistema de iniciación que ocupan en la mina Rafaela, ¿cuál es? Iniciación no eléctrica, es lo que nosotros investigamos, eso es lo que nos parecía. Para utilizar el método tiene que ser iniciación no eléctrica. Ay, que no había ninguna imagen ni tampoco lo mencionaron Sí, profe, mire, cuando pasaron lo por puse ahí. ahí. En explosivo ahí puse una iniciación no eléctrica que algo puede encontrar. Ah, ya, ya, ok. Pero lo mencioné brevemente cuando hablé de lo explosivo. Ya, perfecto. Eh, Oigan, la imagen que tienen ahí del sector donde hay como una scrapper, parece. Eh, esa, o algo parecido, ¿no? Esa no corresponde a un screen cage, No, profesor, no, la verdad yo que es puse una la mina imagen carbón, para pues, poder ¿cierto? abordar el tema del manejo del mineral. No, no encontré nada más. Se Ah, ocupan, se ocupan carritos de arrastre. claro. Sí, pero ahí hubiera sido mucho más acorde la imagen de un buzón, que esa, que se nota que es como minería del carbón, más encima, lo que Sí. está ahí. Ya, la ventilación, chiquillos, no explicaron mucho. ¿Cómo es mecánica o natural? ¿Cómo es la ventilación en la mina Rafaela? Mire, ¿Tiene lo que esos nosotros, ventiladores que están ahí? profesor, mire, lo que nosotros investigamos de la ventilación es que se ventila inyectando aire desde la galería, ubicado en la chimenea, o sea, con mecánica en este caso, tienen que ser con ventiladores. Difícil, casi imposible, porque en la galería donde están trabajando los mineros después eso desaparece.
En cada tronadura va cayendo material ahí encima y va desapareciendo, entonces Tiene que ser natural. no pueden meter ductos a esa zona. Lo más lógico es que sea ventilación natural. Ya, así que ventilación mecánica casi imposible. Otro, a ver, la fortificación. ¿Dónde aplican el shotcrete? Ustedes están mencionando. Porque mencionaron pernos, malla y shotcrete. ¿Dónde aplican el shotcrete? Cuando se encuentran con más inestabilidad, puede ser, y se genera el shotcrete. Porque por lo general, para generar el método de extracción, se busca que la roca tenga una buena estabilidad, tanto el mineral como la roca. Profe, que está pasando el gafo. Entonces, sí, Cuando ya la mina está muy inestable, pero no hay necesidad de poner, como incluso cuando ya en el último caso poner, porque básicamente como la beta es de un material, digamos, la roca es bien firme, solo basta con perno o un apernado parcial en las paredes del caserón, pero en el peor de los casos se ocuparía el shock. Difícil encontrar de ese también ahí, en el screen catch. ¿Ya? Incluso es difícil encontrar mallas, ¿no? Pero igual puede ser, pero el shotcrete no. Bien difícil, ¿ya? Bien difícil que pueda encontrar de eso. Basta Porque es con muy caro, encarece mucho el método. Oigan, en los temas de costos, tienen algunas confusiones ahí, me tinca que están chamullando los datos. ¿Qué quieren que profe, les diga? son todos sacados de la bibliografía que ahí está junta. El profe, mismo. Es que miren, les voy a dar un ejemplo. Miren, vayan a la imagen. ¿los costos? Sí, de los costos. Miren, por ahí dice costo de planta, ni siquiera costo de mina. Costo de planta, lixiviación, electroobtención, 21,8, 22,9, ¿cierto? Eso es para la planta. Y después ustedes en la siguiente ponen costo de mina de 20, ¿m? ¿Cierto? Una más adelante. Ya costo de mina 20, ¿cierto? $20 por tonelada, costo flete 8,5. Y después ponen otra imagen muy parecida a esta donde dice costo de mina 30. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Esa. ¿Cuál es el costo al final de cuentas? ¿Mm? Toda la razón, profesor. Sí, pues entonces no sé con cuál nos podemos quedar. Bueno, además que yo no les pedí el costo total de la mina, ¿eh? Ni el costo total de la planta, yo les pedí el costo de la perforación, de la tronadura, del carguío, del transporte, de los servicios, ¿ya? Que la sumatoria de todo eso dan el costo de mina. Yo se los pedí desglosados, cada costo de cada operación de extracción del mineral. Pero bueno, ahí tienen algunas confusiones con ese tema. Lo otro, en el análisis de resultados, ustedes dicen que el screen catch es un método tan seguro como los otros métodos que hay subterráneos, y eso no es verdad porque el screen catch es uno de los métodos más peligrosos que hay, porque el minero está directamente perforando la roca mineral que le puede caer encima. Entonces no pueden decir que es tan seguro como otros. Los otros métodos usan máquinas, ¿no? Pero en el spin catch está el minero directamente trabajando ahí, le puede caer eso encima. Y muchos derrumbes han pasado por eso, ¿no?
Ven incluso ahí el fatal que ustedes agregan es por temas de acuñadura y derrumbe. Un ejemplo más de lo que les estoy mencionando. Ya. Bueno, pero es como un detalle, igual le faltó análisis. Análisis de, por ejemplo, temas relacionados con los mismos accidentes, con también el tema de la dotación de personal, no la vi en ninguna parte. ¿Cuántos trabajadores eran de la empresa? ¿Cuántos eran subcontratados? Que también es un ítem que yo les pedí. ¿Ya? Tampoco tienen ese dato por ahí. La información, no es por poner el pero, profe, pero la información que se encuentra o que está en nuestras manos en este momento, sin ir a la universidad o cosas así, es súper superficial, la verdad. Tratamos de explorar lo mayor posible y como le cuento ahí en la bibliografía, encontramos eso, encontramos lo más completo. Y también ambientado una mina o contextualizado en una mina, para no hacerlo como mencionó usted en la presentación anterior que tuvieron los compañeros, contextualizado en una mina, más complejo todavía. De hecho, este es un supuesto que se hizo a través de una memoria de título. Ni siquiera sé a ciencia cierta si se implementó en la mina. Ya, ok. Oigan, y lo último que les quería mencionar es el tema de las conclusiones. Me he encontrado mucho con esto. Yo creo que es un tema ya preocupante, que las conclusiones agreguen una imagen. ¿Ya? Yo la verdad no sé quién les dijo que eso era bueno, pero en todo caso, miren, yo tampoco digo que tengo la verdad absoluta, pero las conclusiones tienen que entregar información. Y esa imagen que ustedes agregaron ahí no entrega ninguna información. ¿Sí? O sea, yo en las conclusiones lo que espero ver es, por ejemplo, una puntuación de lo más importante que ustedes rescatan de la investigación, o unos gráficos que también entreguen información, o unas tablas, resumen, bueno, de los distintos procesos que se dan, pero no una imagen que no me dice nada. ¿Ya? Y esto no solo ha pasado con ustedes, sino que con muchos de sus compañeros. Agregan una imagen que no dice nada y eso es preocupante. ¿Ya? Es preocupante. Bueno, y es preocupante no solo porque ustedes lo hacen, sino que porque un profe se los dijo que estaba bien. ¿Eh? Pero bueno, son cosas que se pueden mejorar. Yo lo que les recomiendo es que vean otras conclusiones, por ejemplo, las conclusiones que tienen de la tesis, de la que estuvieron viendo ahí de la Universidad de Chile. Lo más probable es que no sean una imagen. No, Yo tampoco les digo que sea texto, así como 3 páginas de texto, no, pero resúmenes, puntos importantes de la investigación. ¿Ya? Algo que resuma todo el trabajo que hicieron. ¿Ya? Pero no una imagen que no, como que no hace referencia a nada del trabajo. Ya, chiquillos, eso, gracias. Ya, profesor. Vale, profesor, vale. una última pregunta. ¿Sí? ¿Las notas cuándo van a estar? Mañana. Ya. Vale, profe. Gracias. Vale, vale. Ya, chiquillo, grupo siguiente. Nicolás, Ricardo, Christopher. Nosotros, profe, Christopher y... ¿Se ve, profesor? Sí, se ve. Se ve. Ok. Ya, profe. Buenas tardes, compañeros, profesor. A nosotros nos tocó, junto con Nicolás Ruiz, y que les habla Christopher Soto, modelo de explotación por Catanfield. Como introducción, dentro de este trabajo que
que vamos a introducirnos, todo lo que podríamos encontrar, todo lo que se puede saber del modelo de explotación por cut and fill, como lo son, por ejemplo, los equipos que se utilizan, explosivos y sistemas de iniciación, todo lo que es carguillo y transporte. También veremos lo que es la fortificación. Podremos dar conocimiento a casos reales ocurridos en minería del mismo modelo y en distintas estadísticas que nos darán el aprendizaje que se necesita de este modelo. Como carta Gantt, ya podemos determinar que es una herramienta que planifica proyectos, en donde se va analizando todo lo que se va a hacer durante los años del proyecto. Ya de todas las partes que implican, sabrán que las tareas que tienen que complementarse en una carta Gantt son las fechas de inicio, las fechas de término, qué es lo que se va a hacer en cada proceso, en cada etapa. Adelante. Bueno, veremos lo que son los equipos de... Perdón, los equipos de perforación que se utilizan en minería del método de explotación por cut and fill, ¿ya? Los equipos que se utilizan, en este caso el jackleg, ya que es una perforadora manual con barra de avance que puede ser usada para realizar taladros horizontales e inclinados. Se usa mayormente para la construcción de galerías, subniveles y rampas. Se utiliza una barra de avance para sostener la perforadora y proporcionar comodidad de manipulación para el perforista, como se puede observar en la imagen. Aquí tenemos los diámetros más o menos de lo que son los diámetros del cilindro, la carrera del pistón, la frecuencia del impacto, longitud de la perforación, el torque, ya la revolución, consumo del aire, el peso de la perforadora, que son 52.20 kilogramos, igual no dejan de ser. El peso de la perforadora, que incluye el empujador modificado, el peso de la perforadora, el peso del empuje estándar, el peso del empuje modificado, etc. También tenemos lo que son los jumbo. Ya en este caso nosotros como grupo pusimos lo que es el jumbo de la perforadora jumbo de la hidráulica, que es la DRS-2SB, que también es una de las más utilizadas, que es una torre hidráulica de perforación de 2 plumas. Está diseñada para la perforación de agujeros verticales, horizontales y en ángulos, enfrente del desarrollo de producción de minería subterránea. ¿Ya? La perforadora jumbo cuenta con el sistema de control de perforación Intelsen, ya que incluye las siguientes características: emboquillado, anti-atascamiento, monitoreo de agua automático con retorno del avance si se detecta baja presión. Tiene también un retorno automático a la posición inicial después de finalizar el agujero. Tiene también la palanca de control para accionar la percusión, la rotación y el avance. También incluye un robusto sistema hidráulico de perforación y transporte que cuenta con bombas a pistón de desplazamiento variables específicamente, que es un sistema hidráulico jumbo diseñado con detección de carga y circuito cerrado para la percusión, rotación, avance y movimientos de la pluma. El sistema hidráulico general es un diseño de detección de carga y circuito central cerrado para una eficiencia óptima. El sistema hidráulico de la dirección es un diseño de detección de carga y circuito central cerrado, barra de la dirección con válvula de control de accionamiento directo y 2 cilindros de dirección de doble acción. ¿Ya? La cabina del operador con protección ROPS-FOPS, que está certificada, controlada ambientalmente, tiene aire acondicionado, utiliza filtros de aire avanzado y un sistema de control de la temperatura para aislar el operador de las partículas de material y otras emisiones nocivas. El nivel de ruido se reduce para mantenerla significativa gracias al aislamiento integrado que tiene la cabina. Y ahí la cobertura del brazo es de 7.10 metros por 8.10
190 metros. Y el sistema de control de perforación Intelce lo trae incorporado. El impulsor hidrostático para perfil más bajo y radio de giro más cerrado. Tiene el sistema hidráulico Jumbo con bombas a pistón de desplazamientos variables. Ya, ahora que lo que tenemos que son los explosivos y sistemas de iniciación, más utilizados por el método Cattanfield. Ya, que son lo que es el ANFO. Avanza un poquito la diapositiva por eso. El ANFO ya es un explosivo de alta potencia que consiste en una mezcla de nitrato de amonio y combustible derivado del petróleo. Estas mezclas son muy utilizadas principalmente por las empresas mineras y de demolición. Ya las cantidades de nitrato de amonio y combustible varían según la longitud de la cadena hidrocarbonada del combustible utilizado. Los porcentajes van del 90% al 97% de nitrato de amonio y del 3% al 10% de combustible. ¿Ya? Las emulsiones también son utilizadas por el modelo. Que es un sistema que contiene dos fases líquidas invisibles entre sí y una de las cuales se dispersa como pequeñas gotas, fases discontinuas, dentro de la otra. Este sistema requiere además otras sustancias para mejorar su estabilidad. La emulsión es una mezcla de dos líquidos no miscibles denominadas fases. La primera fase o dispersa contiene el comburente, que es la solución de nitrato de amonio, y la segunda fase o continua contiene los combustibles y los agentes emulsionantes. La fase dispersa está formada por gotitas y el combustible rodea completamente cada gotita de comburente. Los sistemas de iniciaciones que se utilizan es un sistema eficaz de iniciación para uso en minería subterránea, que es superficial para obras civiles, también se pueden utilizar, que ofrece los beneficios de sincronizar sin riesgo, eliminando toda posibilidad de conexión errónea. Es un accesorio de voladura con características mejoradas en la tradición y obras de la manguera funnel, haciéndolo apropiado para todas las aplicaciones de la minería superficial. Aquí tenemos unas características del material, que es termoplástico, flexible y de gran resistencia mecánica. El diámetro es 3.3 milímetros, tenemos las longitudes, los colores que son para periodo corto y periodo largo, la resistencia, la velocidad de onda, y los detonadores, que es la lámina siguiente. El original detonador no eléctrico Nonel, que es la siguiente diapo, que es un sistema de iniciación que revolucionó la industria de la tronadura. ¿Ya? Esto da seguridad, que la inherente ventaja del sistema de iniciación Nonel es una relativa inmunidad a la corriente eléctrica. Además, el funcionamiento fiable de Nonel implica menos pozos y una correspondiente reducción de lesiones por roca voladora y exposición a los riesgos de redisparar. Eso es lo que se utiliza. Las mejoras de la productividad, lo construido para la confiabilidad. Y la siguiente fase, la siguiente diapositiva. El tubo se enrolla en una figura 8096, configuración que reduce enredos. Las unidades salen de la caja con más facilidad y tiene una mayor densidad de empaque. Alta visibilidad de la etiqueta de retardo son impresas en ambos lados para ayudar a la explosivista a identificar claramente de qué detonador está en el pozo, para poder identificarlo. Los fulminantes, que es la otra diapo. El fulminante común es un accesorio de voladura construido por una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva un explosivo primario muy sensible a las chispas de la mecha de seguridad y otro secundario de alto poder explosivo. Aquí tenemos más o menos las características de la longitud del fulminante, el diámetro, prueba de sopo, volumen Traut, resistencia al impacto. Este rango de productos incluye detonadores eléctricos convencionales, que son detonadores no eléctricos, detonadores eléctricos, cortón detonante y boosters o primers.
Un rango de accesorios de voladura también está disponible. Estos productos complementan totalmente a los explosivos encartuchados y a los sistemas de carga de explosivos a granel. Además, el apoyo del servicio técnico para mostrar el uso correcto de estos productos es sumamente importante. Vamos a pasar ahora a las maquinarias más utilizadas en lo que es el modelo de Catapult, ya que es el Scoop LHD. Ya de la evolución de los equipos de cargueo para interior mina aparecen los LHD, que basados en el concepto de carga, transportan y descargan el mineral, como la solución más efectiva para compatibilizar en el rendimiento. La maniobrabilidad limitada principalmente a la necesidad de minimizar el desarrollo de infraestructura y por ende el costo que implica construir accesos a labores subterráneas. ¿Ya? Las características generales del LHD son el mercado de los equipos LHD ofrece una gran variedad de modelos de diferentes tamaños con capacidad de balde que van desde 1 hasta 13 yardas. Son altamente eficientes en distancias de aserraderos y el balde del Scoop se puede levantar alcanzando la altura de un camión de bajo perfil. El balde se invierte hacia la parte de adelante para poder descargar el material. Una característica muy importante es que este equipo tiene una estructura muy pequeña, ese es bajo, pero el balde es muy grande con relación a la estructura. Esto permite tener una gran productividad. Las marchas de este equipo son iguales en ambos sentidos. Esto permite que el operador pueda moverse a la misma velocidad en el momento de carga y descarga, lo que implica que los tiempos de carga y descarga sean mucho menores. Ya aquí, como se puede ver en la imagen, en la parte delantera en el LHD está compuesto por el balde, horquilla o pluma, cilindros que levanta o el volteo, ruedas delanteras y eje, transmisión delantera, knob spin, luces, también tiene luces en la parte delantera y trasera. En la parte central se encuentra 1 o 2 cilindros direccionales hidráulicos y la rótula de giro regulable que es doble y sellada. Tenemos también lo que es el camión eléctrico bajo perfil, que las características del equipo, la capacidad de 15 a 50 toneladas, la alimentación es eléctrica por trole, posee 2 motores eléctricos de 1000 volt y 350 HP, es un camión articulado ya de gran velocidad en pendiente. ¿Ya? El ángulo de descarga es de 72 grados y en 1 minuto. A continuación se muestra una tabla comparativa entre camiones eléctricos y diésel respecto a sus velocidades de traslado, capacidades y necesidades de ventilación. Se observa que camiones eléctricos son más rápidos que los diésel al momento de ir cargados. Es decir, se demoran menos en llegar a las zonas de recepción y tardarán más tiempo en regresar al frente de trabajo. Entonces, también podemos ver que las características generales de este camión, aquí vemos otro modelo, el bajo nivel de contaminación, menor sección de la galería, equipos semiautónomos, optimización de la producción, mayor rendimiento del operador, no necesita el almacenamiento de petróleo en la mina, necesita la instalación del sistema trole, baja emisión de ruidos, mejor ambiente de trabajo. Esos son los modelos que se utilizan en el modelo. Y ahora les va a hablar mi compañero. Bueno, la ventilación de minas tiene por misión principal el suministro de aire fresco con el objetivo de lograr condiciones ambientales y termoambientales adecuadas para todo el personal que labore en las mineras subterráneas, como también para atender la operación de diversos equipos e instalaciones subterráneas. La ventilación es el proceso mediante el cual se hace circular por el interior de la misma el aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y segura para el desarrollo de los trabajos. Esta se realiza estableciendo un circuito para la circulación de aire a través de todas las labores. Para ello, es indispensable que la mina tenga 2 labores de acceso independientes, 2 pozos, 2 socavones, un pozo y un socavón, etc.
En las labores que solamente tienen un acceso, por ejemplo una galería en avance, es necesario ventilar con ayuda de una tubería. La tubería se coloca entre la entrada a la labor y el final de la labor. Esta ventilación se conoce como secundaria, en oposición a la que recorre toda la mina, que se conoce como principal. El método cut and fill, al momento que se termina la tronadura y el material se encuentra en el suelo, antes de la personal. Eh, la extracción de material se extrae de todos los gases tóxicos para luego extraer el material y la libre y segura circulación del personal y vehículos. Respecto a la fortificación, es el conjunto de procedimientos que permiten mantener estable las labores cuando su condición no es autosoportante en una mina subterránea. Su rol fundamental es mantener las labores seguras y con una sección y dimensiones suficientes para la circulación del personal, equipos, aire, etc. Impedir el desmoronamiento del material fracturado, disminuir el movimiento de las cajas, techo y piso, en el caso de la minería del carbón, y mantener la cohesión de los terrenos. El reconocimiento y tratamiento oportuno del terreno peligroso mediante fortificación es vital para evitar que se produzcan accidentes, pérdidas en la producción o daños en los equipos. Se prohíbe trabajar se prohíbe trabajar o acceder a cualquier lugar de la mina que no esté debidamente fortificado. Solamente podrán quedar sin fortificación los sectores en los cuales su comportamiento sea conocido en cuanto a su condición de autosoporte, previa recomendación de un especialista. Uno de los riesgos más importantes de accidentes en las labores mineras subterráneas es la caída de rocas desde el techo de las galerías o de sus cajas o costados, y en las minas a rajo abierto el deslizamiento de terrenos. Al construir labores subterráneas se extrae un volumen de masa rocosa que provoca cambios en las condiciones naturales de equilibrio. Se crean espacios en los cuales las caras libres quedan sometidas a fuerzas que quedan sin oposición y convergen hasta el espacio vacío, provocando grietas en el techo y las cajas. También pueden generar el desprendimiento de rocas sueltas o planchones. Fortificación pasiva. Es aquella en que por razones operacionales y de seguridad no aplica ninguna carga externa al momento de la instalación y solo trabaja cuando el macizo rocoso experimenta alguna deformación. Los métodos más empleados son la enmaderación, los marcos metálicos rígidos deslizantes o articulados, el hormigón armado, componente de vigas, marco de concreto o mampostería, shotcrete y malla. Formación activa o reforzamiento. Se orienta a establecer el equilibrio original de los diferentes esfuerzos y al mismo tiempo a modificar estructuralmente la roca para hacerla autosoportable. Los métodos más empleados son el anclaje de rocas, puntuales o repartidas, y las proyecciones neumáticas de hormigón, shotcrete o mortero. Fortificación combinada es aquella en que por razones operacionales y de seguridad combina soportes y refuerzos. Los métodos más empleados son la enmaderación, los marcos de acero, pernos de anclaje y shotcrete, el hormigón proyectado y el shotcrete con pernos de anclaje y mallas de acero. Los soportes se deben ubicar de manera uniforme, sistemática y en intervalos apropiados. Sistema de hormigón proyectado con malla y perno. En caso de ser necesario y garantizar la permanencia de labores subterráneas, se debe adicionar hormigón proyectado al sistema perno-malla. Grouting. Son inyecciones de cemento o resinas que tienen un tiempo de fraguado para que ingrese en las fisuras y después las consolide. La presión de inyección y el tiempo de fraguado se debe estudiar de acuerdo a las fisuras o grietas de la roca. Se usa principalmente para eliminar filtraciones de agua o consolidar sectores fracturados. Algunos de los problemas que han enfrentado a la producción de la faena es el acceso al agua y a la energía, ya sea compitiendo o agotando. El acceso y la energía es un componente esencial de las operaciones de los proyectos de minería y metales, y es cada vez más difícil. Las empresas están enfrentando un suministro no confiable de energía y costos de energía más altos. En los países emergentes y fronterizos, el riesgo es mayor ya que las empresas compiten con los gobiernos y las comunidades por estos recursos escasos, y la incapacidad de manejar el consumo de agua y energía de las minas puede poner en peligro la licencia social para operar en esta industria. El manejo sustentable de los costos es una prioridad. Mientras que el costo de la energía renovable baja y la energía convencional sube, la industria de minería y metales aumentará su dependencia sobre las energías renovables. Estadísticas de accidentes fatales. Chile es uno de los países mineros con los índices
índices de fatalidad más bajos del mundo. Ante esto, se evidenció una tendencia a la baja de los accidentes fatales en minería, ya que mientras en 2010 se registraron 41 accidentes, al 2019 la cifra llegó a 10. Aquí tenemos la estadística de accidentes y personas fallecidas comparándolas entre el año 2010 y 2020. Y durante esos 10 años solo falleció una mujer en la industria extractiva minera nacional, cuyo accidente ocurrió en el año 2014. Por lo tanto, las personas fallecidas en la industria minera han disminuido de 45 a 13 trabajadores. Aquí tenemos otra estadística de acuerdo al año, entre el año 2019 y 2020, donde se logra apreciar una pequeña baja de accidentados totales, también como fatales, accidentados con tiempo de pérdida y sin tiempo de pérdida. El ejemplo de accidente que tenemos corresponde a 2 operadores de un mini cargador que esperaban al supervisor en una galería de sección de 4 por 5 metros, momento en el cual observaron caer rocas desde el techo. Uno de ellos utilizó una barra o broca de perforación de 1,80 metros para acuñar el techo de la galería, produciéndose el desprendimiento de material rocoso, alcanzando y cubriendo al operador, el cual fallece en el lugar. Este accidente ocurrió el 6 de enero del 2020 a las 9:15 horas, por una empresa mandante en la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta. ¿Quién resultó afectado? El cargo fue del operador del equipo de 28 años de edad con un tipo de accidente golpeado por roca en tipo de faena pequeña minería. El aprendizaje obtenido es instalar barreras duras para impedir el acceso a lugares abandonados y o de alto riesgo, realizar inspecciones a todas las galerías para identificar las zonas de peligro o de inestabilidad rocosa que pueden desprenderse, contar con la asesoría de personal especializado en caso de requerir implementar fortificación de acuerdo a las características del macizo rocoso. Capacitar en materias de acuñadura a los trabajadores que ejecuten y supervisen las actividades mineras. Estas capacitaciones deben ser realizadas por profesionales competentes, incluyendo sesiones teórico-prácticas. Contar con supervisores con los conocimientos y liderazgo suficiente para prevenir accidentes, y siempre se debe dar aviso a la Semarnamina en caso de reinicio de actividades, cuando la faena ha estado inactiva. Respecto a trabajadores de planta y subcontrato, tenemos un ejemplo de dotación propia en la empresa minera Codelco. Los trabajadores son profesionales comprometidos con un desempeño eficiente y responsable en cada uno de los puestos de trabajo ofrecidos. En conjunto, operadores, profesionales y ejecutivos representan con orgullo los valores que ha definido la corporación. En 2014 contaba con 19.078 trabajadores propios y 45.340 de empresas contratistas de divisiones y proyectos. Junto a esto, mantienen una tasa de 8,7% de mujeres en la dotación propia. En cuanto a la distribución de dotación propia en las diferentes divisiones mineras que tienen en el país, una amplia mayoría se concentra en división Chuquicamata, con 6.214, división que es considerada la más grande del mundo en su tipo y la mayor en producción de cobre del país. Dotación contratista. El modelo de gestión de Codelco considera la posibilidad de contratar servicios a terceros, siendo grandes, medianas y pequeñas empresas especializadas las que proveen de bienes y ejecutan servicios requeridos por nuestras operaciones. Cumpliendo con nuestra Carta de Valores, la legislación laboral vigente y en particular con las normas que regulan el trabajo en régimen de subcontratación, ejercemos todos los derechos y deberes de nuestro rol de empresa mandante. Asimismo, adoptamos las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que laboran al interior de nuestras instalaciones, cualquiera sea su dependencia. El cumplimiento de la legislación laboral en estas materias conlleva el respeto de los derechos laborales, sindicales y de independencia de las relaciones laborales que mantengan las empresas contratistas con los trabajadores bajo su exclusiva dependencia, incluyendo el desarrollo de sus negociaciones individuales y colectivas. En Codelco, los órganos de gobierno corporativo están compuestos principalmente por profesionales de sexo masculino. Sin embargo, durante el 2014 se presentó un 8,7% de profesionales mujeres, en lo que respecta a la distribución etaria de los órganos de gobierno. Tanto hombres como mujeres tienen entre 30 y 50 años. La administración superior está integrada solo por hombres que en su mayoría tienen más de 50 años. Aquí podemos ver una tabla donde se muestra claramente que
entre 30 y 50 años en la mayoría de los trabajadores, ya sea de administración superior, ejecutivos y no ejecutivos. Aquí tenemos otra tabla donde se diferencia la cantidad de trabajadores propios comparados con los trabajadores contratistas, la cual se diferencia entre un 26,2% de trabajadores propios, mientras que trabajadores contratistas se eleva a 73,8%. Costos de operaciones. Según la información disponible, se tiene que el costo medio de operación ha aumentado desde los $90 libra del año 2005 hasta los $217 libra del año 2014, lo que expresa un crecimiento promedio del 10% anual. Dentro del total, los mayores elementos de gasto corresponden a los materiales, remuneraciones propias y contratadas, junto con otros servicios y gastos, 17, 21 y 28% respectivamente. También cabe destacar que el gasto de energía, electricidad y combustible se acercó a niveles máximos cercanos al 15% del costo operacional entre los años 2008 y 2011. El aumento de los costos explica el deterioro de los márgenes operacionales, los cuales han caído constantemente desde un máximo de 65% del 2006 hasta un 22% del 2014. Al llevar los costos operacionales a una forma de costo caja, el valor promedio del país llegó a los $174 libra, un 9,2% superior a la cifra del 2014. Al comparar esta cifra con datos internacionales, se llega a que el país se encuentra un 28% sobre el promedio mundial, existiendo un 75% de la producción mundial con un costo menor al promedio de Chile. La evolución de los costos operacionales se presenta la caracterización de los costos totales de operación para todas las operaciones y luego se diferencian las operaciones según el tipo de procesamiento. Entre aquellas asociadas a la lixiviación de mineral oxidado, concentración de mineral sulfurado o aquellas de producción mixta. En términos promedios, el costo operacional total se ubicó en $225 libra, lo que significó un aumento de 4,4% respecto a los valores del año 2014. Del total de 26 operaciones y empresas contenidas en la muestra, 14 disminuyeron sus costos operacionales en promedio un 10,8%, de $230 libra a 205. Por otro lado, 104 operaciones aumentaron sus costos a una tasa de 12,3%, considerando el casi nulo efecto entre las operaciones que disminuyeron y las que aumentaron sus costos en el periodo entre un 48 y 50% de la producción de la muestra respectivamente. Las nuevas operaciones apoyaron la subida de los costos promedio considerando sus etapas de puesta en marcha. Aquí tenemos un cuadro que muestra los costos estimados de explotación según el método de explotación y podemos ver la diferencia de dólares tonelada en cada método. Y nuestro método de cut and fill podemos ver que se encuentra en la mitad de los valores, de 25 a $85 por tonelada. Respecto a los análisis de resultado, el modelo cut and fill es un método de explotación minera muy selectivo, dirigido especialmente a la minería subterránea, que se utiliza cuando el cuerpo mineralizado posee una forma tabular vertical o subvertida, en cuerpos de mena grandes e irregulares, y cuando las características físico-mecánicas de la roca cada vez son de mala calidad, es decir, incompetentes. El método de extracción más común es el cut and fill convencional, el cual consiste en extraer el mineral en todas horizontales y ascendentes, y los vacíos que van quedando son rellenados con material de desechos o estéril. Existen variantes del método cut and fill convencional, las cuales son del tipo mecanizado y del tipo cautivo. Conclusiones. Podemos concluir que utilizando el método recién estudiado de cut and fill nos damos cuenta de que la recuperación es cercana al 100%. Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin explotar. Es un método seguro y puede alcanzar un alto grado de mecanización. Sin duda, al aprender este método y todo lo que conlleva el cut and fill, quedamos con la sensación de que los costos, dotación de trabajadores, maquinaria y más nos da la certeza ideal de este método. Aquí tenemos la materia digital y bibliografía correspondiente a dt.gov.cl, cernagemin.cl, sitio histórico.cernagemin.cl, Sonami, Codelco, y eso sería nuestra presentación, profesor. Ya, chiquillo. Vale, gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Todo muy general, ¿eh? Muy general.
no cumplen con, podríamos llamarle el objetivo principal, que era trabajar con una faena y desarrollar los puntos en base a esa faena. Una faena que trabaje con el método Screencage. Ustedes como que mezclaron varios métodos para realizar la investigación, ¿no? Incluso algunas cosas de minería a cielo abierto, ya que escapa como incluso la unidad que estamos evaluando, que es de minería subterránea, ¿ya? De métodos subterráneos. Así que, bueno, hay varias cosas que desde un punto de vista teórico y genérico o general está bien, ¿no? Pero si lo llevamos a la práctica, a la investigación que yo les pedí, que era de una faena que trabajara con ese método, no estarían cumpliendo, ¿no? En varios puntos. Así que, bueno, ahí se lo voy a informar cuando le entregue la rúbrica con la evaluación. Cuáles puntos son los que cumplen, cuáles son los que no cumplen y el por qué. Va a estar incluido ahí en las observaciones dentro del instrumento de evaluación, que es la rúbrica que les compartí hace unas 3 semanas, más o menos. Ya, chiquillos, eso. Gracias. Gracias, profe. Vale. Vale.